esta clase vamos a hablar sobre circuitos de corriente alterna. Estamos en la física 3, en la última unidad, unidad 8. Mi nombre es Mario Arturo Hernández. Circuitos de corriente alterna. Veamos una parte introductoria para ubicarnos en el tema. Nosotros, las personas, cuando utilizamos la energía eléctrica, la utilizamos en dos formas. Una, en nuestra casa conectamos a un toma y ahí estamos utilizando corriente alterna. Compramos una batería para ponérsela a un dispositivo y ahí estamos utilizando corriente directa. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La corriente directa es provocada por voltajes directos, o sea, voltajes que son constantes en el tiempo, no tienen variación. Pero cuando conectamos en un toma, ahí estamos utilizando voltajes y corrientes alternas. ¿Qué quiere decir alternas? Que varía con el tiempo. Y la forma de onda en que varían los voltajes y las corrientes son sinusoides. Esto quiere decir que pueden ser senos o cosenos. La corriente alterna la podemos analizar tanto con seno o como coseno, porque entre ellos nada más difieren en un ángulo de fase de pi sobre 2. Muy bien, entonces, ¿por qué nosotros utilizamos corriente alterna? ¿O por qué en el mundo se utiliza corriente alterna? Fíjense de que en Estados Unidos la frecuencia en esas variaciones de corriente y voltaje alternos, la frecuencia es de 60 ciclos. Acá en nuestro país, en Latinoamérica, son 60 ciclos por segundo, que está variando una onda seno de voltaje que alimenta un circuito alterno. En Europa, la frecuencia es de 50 ciclos. Entonces quiere decir que si nosotros traemos un dispositivo europeo y lo conectamos a la red nuestra, pues no va a funcionar tan bien. ¿Por qué? Porque está diseñado para funcionar a 50 ciclos por segundo. Bien, centrémonos ya en las fuentes alternas y, digamos, justifiquemos el por qué, una razón muy fuerte, por qué se utilizan voltajes alternos en la distribución de energía, en el transporte de la energía. ¿Por qué? Porque si el voltaje que está variando con el tiempo, podemos aplicar la ley de Faraday y por inducción en una máquina que la vamos a estudiar al final de esta unidad, por inducción y aplicando la ley de Faraday, se puede lograr transformar de un voltaje bajo a un alto y al revés, de un voltaje alto a un voltaje bajo, utilizando pues un dispositivo que se llama el transformador, que lo vamos a estudiar al final. Muy bien, ese hecho, vean ustedes, es muy importante. ¿Por qué? Porque los centros de generación de energía no están cerca de las ciudades todas las veces. Hay, por ejemplo, represas donde se utiliza la fuerza de un flujo de agua para mover una máquina y convertir esa energía mecánica en energía eléctrica, utilizando el fenómeno de inducción electromagnética. Entonces, ese hecho permite que se transmita la energía de los centros de generación a los centros de consumo, modificando el voltaje, elevando el voltaje y reduciendo la corriente. ¿Por qué? Porque el conductor por el cual va a circular la corriente tiene resistencia distribuida, y si son kilómetros,
Imagínense, sería una resistencia muy grande. Pero si la corriente es pequeña, entonces las pérdidas por efecto Young o calor se minimizan. Y esa transmisión de energía es eficiente. Se llega a los centros de consumo. El usuario se le sirve voltajes bajos, 120, 220, y debe haber ahí otra máquina transformadora, el transformador, que convierta ese voltaje alto a un voltaje ya donde lo puede manejar el usuario. Bien, esa es la importancia de la corriente y voltajes alternos. Ahora veamos cuál sería la señal que sale de la fuente. Una fuente de corriente alterna la simbolizamos de esta forma. Fíjense que no podemos poner positivo y negativo. ¿Por qué? Porque está variando continuamente. Entonces, una fuente de corriente alterna entonces, esa es la variación de una fuente de corriente alterna. Estamos representando que V es igual a un valor máximo por el seno de omega c. Unidades voltios. Entonces ahí tenemos, vean, la forma en que varía el voltaje de la fuente alterna. El hecho de que la fuente esté variando entre valores positivos y negativos, esa variación es favorable porque, según la ley de Faraday, si el voltaje alterno va a generar flujo variable en el tiempo. Y según la ley de Faraday dice que se va a inducir en una bobina una FEM. Entonces quiere decir que eso favorece el uso de dispositivos que por inducción nos permiten bajar o elevar el voltaje. Bien, estamos entonces en presencia ya de una fuente que varía con el tiempo y que va a alimentar elementos de circuito. Esto es R, L y C. ¿Qué pasaría si nosotros conectamos esa fuente a una resistencia, a un circuito puramente resistivo?
¿Cómo se comporta la resistencia si le conectamos una FEM que varía con el tiempo? Vamos a tener una corriente que también varía con el tiempo. Entonces, examinemos qué sucede con la resistencia. Un circuito puramente resistivo. Solamente hay una resistencia. Si nosotros hacemos la ecuación de Mayer, ¿qué tendríamos? Que B es igual a B sub R igual a 0, porque solo hay un elemento. Pero el voltaje de la resistencia es igual a la corriente por R. La corriente entonces sería igual a la P ahí tenemos la corriente, donde el valor máximo de esa corriente es igual al valor máximo del voltaje entre el valor de la resistencia. Y ahí tenemos, vean, la corriente variable en el tiempo, en esa resistencia que le hemos aplicado una fuente alterna. Bien, entonces, si nosotros vemos el voltaje de la fuente, ya lo definimos, es igual a B sub n seno de omega t. Y la corriente que hemos calculado es igual al valor máximo por seno de omega t. Las dos están representadas por una función seno. Si hacemos el gráfico, vamos a ver lo siguiente. Este es el voltaje de la FEM. Y esta es la corriente. Observe que, como las dos están representadas por un seno, resulta que la corriente y el voltaje alcanzan sus valores máximos simultáneamente, los máximos positivos y los máximos negativos. Entonces, resulta que este comportamiento, decimos que voltaje y corriente en un circuito resistivo están en fase. ¿Cuál sería el ángulo de fase? El ángulo entre la corriente y el voltaje. Como las dos alcanzan simultáneamente el valor máximo positivo y el valor máximo negativo, entonces el ángulo de desfase es 0. Y el voltaje y la corriente están en fase en un circuito puramente resistivo, o sea que solamente tenga resistencia. Aquí solamente hemos puesto una resistencia
y el circuito es puramente resistivo. Bien, ahora preguntémonos lo siguiente. Cuando nosotros conectamos un tomacorriente, conectamos un aparato a un tomacorriente en nuestra casa, entonces recibimos un voltaje alterno. ¿Y qué es lo que mide el aparato, el voltímetro que estamos conectando? ¿Medirá el valor máximo o medirá otro valor? La respuesta es que cuando medimos en un tomacorriente voltaje, estamos midiendo el valor medio, no el valor máximo. Entonces, esto nos dice de que los valores promedio, tanto de voltaje y corriente, se le llama valores RMS, que son los valores efectivos con los que calculamos la potencia utilizada. Entonces es un valor promedio. Si nosotros calculamos a una onda seno o a una onda coseno su valor promedio, nos va a dar un valor que se llama valor RMS. O sea, ese valor promedio ya calculado para un ciclo o puede ser calculado para varios ciclos. Entonces, ¿a qué es igual un valor RMS de voltaje? Imaginen que ya calculamos el valor RMS de voltaje, que es igual al valor promedio y es igual al valor máximo entre raíz de 2. Eso es lo que nos da el medidor. Entonces, si en el toma tenemos nosotros la medición de 120 voltios, ese es un valor RMS o un valor promedio. Pero ¿cuál es el valor máximo? Vean, el cálculo lo hacemos con el valor máximo entre raíz de 2. O sea que cuando medimos un valor menor al valor máximo y es un valor promedio. Entonces, BRMS es igual a B sub M entre raíz de 2, que es igual vean el 71%. ¿Y cuánto es el valor RMS? 120 voltios. Pero el valor máximo lo podemos calcular, ¿verdad?, con esta ecuación. Ahora, los medidores, los multímetros, para medir voltaje, que miden voltaje y que miden corriente, vienen diseñados para medir valores RMS. ¿Por qué? Porque con estos valores calculamos la potencia consumida o cálculos de costo de energía, por ejemplo. De la misma forma, la corriente promedio o IRMS es igual al valor máximo, la amplitud máxima, entre raíz de 2. Y como les decía, los aparatos ya vienen diseñados para medir valores promedio.
Para analizar los circuitos de corriente alterna, vamos a utilizar una herramienta que se llama fasor. Entonces, este comportamiento en el circuito puramente resistivo, ¿cómo lo representaríamos como un fasor? Primero definamos qué es un fasor. Un fasor es un vector, lo podemos definir como un vector que gira alrededor de un punto. Hay un punto y la cola del vector está en ese punto y gira a una velocidad angular constante. Entonces, el fasor nos facilita el estudio de la corriente alterna. Dibujemos un diagrama fasorial del primer caso que estamos viendo, circuito puramente resistivo. Ahí tenemos el diagrama fasorial para un circuito puramente resistivo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos de que este vector, este fasor, está girando con una velocidad angular constante, donde omega es igual a 2pi por f, que es igual a 120 pi. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la red son 60 ciclos por segundo. En nuestro caso, en la red que nos abastece de energía, la frecuencia es 60 ciclos por segundo. Los dispositivos que utilizamos, por ejemplo, los electrodomésticos, vienen diseñados justamente para un voltaje alterno de frecuencia 60 ciclos por segundo. Entonces vean de que omega es una velocidad angular y el fasor está girando con una velocidad angular constante. Proyecta los valores instantáneos en el eje vertical. Entonces vean de que al girar este fasor con una velocidad angular constante, estaríamos reproduciendo cualquiera de estas dos. Ya sabe la corriente o el voltaje. Ahí tengo el graficado los dos. Entonces nos reproducirían exactamente. Llega a un valor máximo. ¿Cuándo llega a un valor máximo? Cuando está vertical. Después disminuye y llega a 0, a 180. Después proyecta valores negativos y completa el ciclo
de la onda cero. Entonces, en vez de trabajar con funciones trigonométricas, seno, coseno, es más fácil de visualizar en un diagrama fasorial. Es evidente, observen ustedes, de que el voltaje y la corriente están en fase. ¿Por qué? Porque cuando llegan a la posición vertical, los dos alcanzan simultáneamente los valores máximos, que es lo que reproduce esta ecuación. Entonces tenemos que en un circuito puramente resistivo, la corriente y el voltaje están en fase. Vean, los dos tienen una función seno. Cuando la función seno, que representa el voltaje, alcanza el máximo, también lo alcanza la corriente. Se dice entonces que en la resistencia, voltaje y corriente están en fase. En un circuito resistivo, el voltaje y la corriente están en fase. Si a phi le llamamos ángulo de fase, en un circuito resistivo, entonces el ángulo de fase sería cero. ¿Por qué? Porque los dos fasores, tanto voltaje como corriente, viajan juntos. Alcanzan sus valores máximos, positivos y negativos, simultáneamente. Ese hecho es, esas dos señales, voltaje y corriente, están en fase. Bien, en elemento resistivo, ¿qué pasaría entonces si ponemos un capacitor en vez de una resistencia? Vamos a llamarle un circuito capacitivo alimentado por una fuente alterna. Observen que no le ponemos positivo ni negativo. ¿Por qué? Porque está variando en el tiempo a 60 ciclos por segundo. El que era positivo cambia a negativo y viceversa. Entonces, ¿qué sucede si tenemos un circuito puramente capacitivo? O sea, un capacitor alimentado con una fuente alterna. La fuente sería un valor máximo de voltaje por el seno de omega t.
¿Qué sucede en el circuito? Apliquemos la segunda regla de Kirchhoff. Entonces, hacemos la ecuación y nos da de que la carga es igual a esta expresión, donde C es la capacitancia del capacitor, por el valor máximo del voltaje, por el seno de omega t. Pero sabemos que la derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente. Entonces la corriente va a ser igual por la derivada del seno, que es coseno de omega t. Y ahí tenemos la expresión para la corriente. Vamos a convertir este coseno a un seno. Entonces vamos a aplicar esta identidad trigonométrica. Esto es porque el seno y el coseno solo difieren en un ángulo de 90 grados. Si a un coseno le sumamos al argumento pi sobre 2, estaríamos convirtiéndolo a un seno. Entonces, sustituyendo acá, tenemos que la corriente en el capacitor es igual vean, estoy ya sustituyendo aquí, me faltó al derivar el omega. ¿Qué es la frecuencia angular? Al derivar, pues, queda multiplicando la frecuencia angular. Tenemos el valor máximo del voltaje entre omega c vean lo que he hecho acá. Aquí hay un producto omega c por el valor máximo del voltaje. Esta forma equivale a escribirlo como un cociente. Y vean que omega c pasa multiplicando y reproduce exactamente lo mismo. ¿Por qué lo estoy escribiendo de esta forma? Porque a ese inverso se le llama x sub c. ¿Qué es x sub c? X sub c
es la reactancia capacitiva. ¿Qué significa eso? Es la oposición que presenta el capacitor al paso de las corrientes alternas. Es un tipo de resistencia a tal grado que sus unidades son ohmios. Y a esa resistencia especial que presenta un capacitor se le llama reactancia capacitiva. Y es al inverso de omega C. En nuestro caso, la frecuencia de la red es de 60 ciclos. Entonces, omega 2pi por F. F es 60, entonces nos quedaría 120 pi. Omega vale 120 pi en la red que nos alimenta de energía eléctrica. Muy bien. C es la capacitancia. Vean que si la frecuencia fuera variable, que no lo es, porque la calidad de un servicio eléctrico, los parámetros son permanencia, o sea que no esté a cada rato yendo de la energía. Ese es un factor de la calidad, en que cuantifica la calidad. La frecuencia, estabilidad en la frecuencia. Si la frecuencia de la red varía, pues entonces el aparato que estamos utilizando va a funcionar no normal. ¿Por qué? Porque se le ha cambiado la frecuencia. Usualmente eso no sucede porque ¿quién define la frecuencia? El generador, que está en las centrales donde se genera la energía eléctrica. Entonces, esa máquina generalmente tiene muchos controles para que la frecuencia se mantenga constante. En nuestro caso, 60 ciclos por segundo. Muy bien, las unidades ohmios. Vean que son prácticamente una resistencia. Pero ¿por qué se le llama reactancia capacitiva? Para identificar que es una posición que presenta el capacitor al paso de las corrientes alternas. La reactancia capacitiva es la oposición que presenta un capacitor al paso de las corrientes alternas, que son variables en el tiempo. Sus unidades son ohmios.
Ahora hagamos un diagrama fasorial para el circuito capacitivo. Podemos llamarle también puramente capacitivo. ¿Por qué? Porque solamente hay un elemento C, capacitante. Bien, ¿cómo es el ángulo en esa variación que tiene de voltajes y corrientes alternas? ¿Cómo es el ángulo entre voltaje y corriente en este elemento, en un capacitor? Entonces vamos a dibujar el diagrama fasorial para el circuito capacitivo. Resulta que en este circuito la corriente adelanta al voltaje en 90 grados. Fíjense que está variando de esta forma. Entonces quiere decir que en esta secuencia de variación, quien llega primero al valor máximo es la corriente. 90 grados después viene el voltaje. ¿Ven? La corriente, como la variación en el sentido antihorario, la corriente pasó primero por el valor máximo y de 90 grados después el voltaje. Entonces se dice lo siguiente. La corriente adelanta el voltaje en 90 grados en un circuito capacitivo. ¿Y cuál es la oposición del capacitor al paso de la corriente? La reactancia capacitiva, donde X sub C es igual a 1, el inverso de omega C, unidades son ohmios. Y la corriente, variable en el tiempo, es igual al valor máximo del voltaje y ahí tenemos los dos parámetros, voltaje y corriente en un capacitor alimentado con un voltaje alterno. Fíjense de que el ángulo entre el fasor voltaje, el fasor corriente y el fasor voltaje son 90 grados. Estos dos fasores están a 90 grados. Cuando hablemos de potencia, va a ser importante recordar ese detalle. Veamos ahora un circuito
un circuito inductivo. Vamos a conectar una FEM variable en el tiempo un inductor. ¿Qué es un inductor? Una bobina. Cuando a una bobina se le alimenta con corriente DC, se comporta como un simple conductor. Una bobina es un alambre enrollado en un núcleo con N vueltas. Pensemos en un núcleo cilíndrico, imagínense un pedazo de PVC donde le enrollamos 50 vueltas. Ahí tenemos un inductor. Entonces, si el inductor, les decía, lo conectamos a una fuente DC, a un voltaje constante, a una batería, pues se comporta sencillamente como un alambre. ¿Y quién va a limitar la corriente? Nada más la resistencia distribuida que tiene todo ese alambre en toda su longitud. Pero, si ese inductor lo conectamos a una FEM alterna, entonces va a tener un comportamiento diferente. Y el voltaje en sus terminales es igual a L, que es una constante, donde L es la inductancia de la bobina. Es un parámetro que caracteriza al inductor, la inductancia. Muy bien, porque la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Quiere decir de que va a haber voltaje inducido en los terminales de esa inductancia solamente si la corriente que pasa por ella está variando con respecto al tiempo. Entonces es derivable, la derivada da diferente de cero y hay un voltaje inducido. Apliquemos la segunda regla de Kirchhoff. El voltaje de la fuente menos el voltaje del inductor es igual a cero. Entonces vean, el voltaje de la fuente, que es su M seno de omega t, es igual al voltaje del inductor, porque solamente hay un elemento. Despejemos el diferencial de corriente de esa ecuación. Si queremos la corriente, observen, tenemos que integrar. Entonces, si nosotros integramos, aquí tendríamos la corriente, el valor máximo, al integral, omega pasa y el integral resulta menos coseno de omega.
Entonces vamos a aplicar una identidad trigonométrica que dice de que el coseno de omega t es igual a menos el seno de omega t menos pi sobre 2. Entonces, sustituyendo por el coseno, este signo menos, vean, se me elimina con este y me queda ahí tenemos la corriente a través del elemento inductivo, donde el producto omega L se le llama reactancia inductiva. Sus unidades son ohms. Entonces quiere decir que tanto la reactancia inductiva como la capacitiva son equivalentes a resistencias o a oposición al paso de la corriente. ¿Por qué le llama reactancia? Para indicar de que provienen de la capacitiva de un capacitor y la inductiva de una bobina. Pero vean que son un tipo de resistencia. Sus unidades son iguales. ¿Qué sucede entonces con el inductor? Preguntémonos sobre el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. Ya hemos calculado la corriente. Entonces, ¿qué sucede en el inductor? Ahí sucede lo siguiente, en cuanto al ángulo de fase entre voltaje y corriente. En el inductor, el voltaje en el inductor el voltaje adelanta a la corriente en 90 grados. Esto es que en el diagrama fasorial primero alcanza el máximo, el fasor voltaje, 90 grados atrás viene la corriente. Entonces, hagamos un diagrama fasorial para el circuito inductivo.
Entonces vean, estos dos fasores, voltaje y corriente, están girando con una velocidad angular constante y primero alcanza el máximo el voltaje, 90 grados atrás alcanza el máximo la corriente. La corriente viene atrasada en 90 grados con respecto al voltaje. Ese es el comportamiento del inductor. ¿Cuál es la oposición que presenta un inductor al paso de la corriente? La reactancia inductiva. Unidades ohmios. Muy bien, ahora pensemos, ¿qué pasaría si tenemos un circuito donde imprimimos los tres elementos? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo analizarlo? ¿Qué pasaría entonces si se nos da ese caso? Que sería, le llamaríamos un circuito RLC, alimentado con un voltaje alterno. Entonces concluyamos en el circuito inductivo. El voltaje adelanta a la corriente en 90 grados. La oposición al paso de la corriente es su reactancia capacitiva, y a qué es igual al producto omega L. ¿Cómo calculamos omega? Pues es igual a 2pi por F. Como F es igual a 120, perdón, a 60 ciclos, nos sale el factor 120, ¿verdad? 120 pi ciclos por segundo. ¿Por qué? Bueno, porque debemos de ponerle la frecuencia de la red que utilizamos. Ese dato no cambia. 60 ciclos por segundo. Puede ser que algún problema no se dé el valor de la frecuencia, pero por cuestión lógica ponemos el valor de la red que alimenta nuestro sistema. Muy bien. Veamos ahora un circuito con los tres elementos R, L y C. Tenemos un inductor, un capacitor y una resistencia en serie, que son los tres elementos del circuito que hemos estudiado. Ahora estamos estudiando los tres elementos, cómo es su comportamiento cuando los alimentamos con corriente alterna. Entonces, la alimentación sería un voltaje variable en el tiempo. ¿Qué nos interesa en este circuito? Generalmente se hace una pregunta específica, pero en forma general, resolver un circuito implica que en cada elemento nosotros conozcamos el valor de corriente que pasa por él y el valor de voltaje en los terminales. Esto nos dice de que es importante calcular la corriente que pasa por el circuito, ya conocemos el voltaje. Como el circuito RLC es un circuito serie, porque están conectados de esa forma los tres elementos. Entonces, aplicaríamos
la segunda regla de Kirchhoff y vamos a necesitar de la información que hemos ya expuesto. ¿Qué vamos a necesitar? El valor de la resistencia, la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva. O sea, que sepamos cómo calcularlo. ¿Por qué? Porque esos son los elementos que se van a oponer al paso de la corriente que va a generar la fuente. Bien, nos vamos a quedar hasta acá. En la siguiente clase vamos a comenzar con el circuito RLC, porque este circuito tiene mucho que decirnos y tenemos que hacer los cálculos y dejar claro pues cómo podemos facilitar los cálculos en un circuito de corriente alterna.